Bé, gràcies, president, señora consejera, señores diputados. El fenómeno de la inmigración se ha convertido en el principal problema de los españoles según la última encuesta del Centro de Estudios de Investigaciones Sociológicas. La inmigración es el principal problema existente en España para el 30% de los encuestados. Y en Cataluña, la encuesta del Centro de Estudios de Opinió arroja una tendencia parecida. Un 48% considera que hay demasiados inmigrantes, un 60% que los inmigrantes reciben más de lo que aportan y más del 50% asegura que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros son demasiado tolerantes. Los datos avalan esta preocupación creciente que tienen los españoles respecto de la inmigración ilegal. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, es decir, desde junio del 18 hasta febrero del 24, han entrado en España, que se sepa, 275.000 inmigrantes ilegales, sin contar todos los que han entrado desde febrero hasta el día de hoy. Solo el fin de semana pasado, por ejemplo, fueron más de 1.500 inmigrantes ilegales. El problema de la invasión migratoria que padecemos no ha hecho más que aumentar desde que socialistas y separatistas comparten esas mismas políticas suicidas en materia migratoria. En Cataluña, la Generalitat estima que actualmente hay 170.000 personas en situación irregular, aunque probablemente este dato sea solo la punta del iceberg. Y nos podemos preguntar por qué vienen cada vez más y más inmigrantes ilegales a nuestra tierra, porque evidentemente desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de la Generalitat se está provocando un efecto llamada sin precedentes. Con sus políticas ustedes les llaman, les prometen el paraíso que no pueden asegurar a los jóvenes catalanes y todos ustedes, socialistas, Junts, Esquerra, PP y comunistas, han votado hace unos meses en el Congreso iniciar los trámites para regularizar de golpe a más de medio millón de personas en situación irregular. El mensaje que ustedes están enviando es absolutamente contundente, que entre todo el que quiera, aunque sea pisoteando nuestras leyes y asaltando nuestras fronteras, que le vamos a arreglar los papeles. Y vamos a referirnos en concreto ahora a esos jóvenes que llegan de forma ilegal, a los que conocemos como menores extranjeros no acompañados y a los que ustedes acogen con los brazos abiertos y sin ningún límite, aunque en muchas ocasiones no pueden hacerse ni siquiera cargo de ellos. En 8 años, el número de menas inscritos en España ha aumentado un 221%. Cataluña es la segunda región con más menas, solo por detrás de Canarias, y a fecha 30 de septiembre de 2024 acoge a 2.347 menas. En Cataluña la situación es alarmante. Según datos de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, el número de jóvenes emigrados solos, tanto menas como exmenas, es hoy de 6.836 jóvenes, según datos de la propia Consellería. Es decir, la población equivalente aproximada de municipios como la Ametlla de Mar, Tona o Moyà. De estos, el 95% son hombres, el 96% tiene más de 16 años y el 52% son de Marruecos. Lo repito, el 95% son hombres, el 96% son mayores de 16 años y el 52% proviene de Marruecos. Por tanto, hay que decirlo claro, ni vienen solos, ni en su mayoría o en la mayoría de los casos son menores, ni huyen del hambre ni de la guerra. Son varones, ni mujeres, ni niños, nada desnutridos y que proceden mayoritariamente de países en los que no hay ningún conflicto bélico, como son Marruecos, Argelia o Mauritania. Y que en muchos casos son mayores de edad, como determinan las pruebas biológicas que se les practican. Por ejemplo, en Aragón, más del 90% de los jóvenes sometidos a estas pruebas periciales han sido declarados mayores de edad. Ante esta situación queremos hacerle varias preguntas, señora consellera Martínez, que me imagino que ya está recuperada de la dolencia que le aquejó el anterior pleno y que impidió que se pudiera hacer la interpelación ese día. Pregunta que le queríamos formular, si va a seguir manteniendo el Gobierno de la Generalitat esta política suicida de traer más y más menas a Cataluña, porque no podemos seguir recibiendo más menas. Primero, porque es injusto y, en segundo lugar, porque no es viable. Resulta que, por ejemplo, ustedes ya no tienen ni dónde ponerlos y en las comisarías de Girona están alojando a los menas. Han convertido las comisarías de Girona en hoteles para menas. Van a seguir ocultando información a los catalanes y silenciando esta realidad en los medios de comunicación. Mire, desde el grupo parlamentario al que pertenezco, durante la legislatura anterior, formulamos decenas de preguntas al Gobierno de Esquerra Republicana y el Gobierno de Esquerra se negó a contestarlas. La respuesta conjunta a todas ellas fue remitirnos a la Estratègia Catalana per l'Acollida y la Inclusió de Joves i Infants Emigrats Sols, un documento de 14 páginas, muy progre, pero que no concreta absolutamente nada. Y su Gobierno ha hecho otro tanto, señora consellera, responder remitiéndonos a una maraña de textos normativos ilegales, pero sin darnos respuestas claras. Y queremos saber cuánto nos cuesta en Cataluña cada mena. ¿Cuántos centros acogen menas? ¿Cuántos centros son públicos y cuántos centros son concertados?
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya se ha determinado que cada mena cuesta 5.500 euros al mes. Yo le quería preguntar, y espero que usted me pueda contestar y tenga la valentía de hacerlo en esta interpelación, ¿cuánto cuesta cada mena en Cataluña? Porque la única conclusión a la que podemos llegar, si usted no lo hace, en caso contrario, es que existe un ánimo claro por parte de la Generalitat de ocultar esos datos. Es decir, la situación de los menas y el coste económico que suponen para los catalanes. Porque no quieren que los catalanes sepan cuánto dinero invierten ustedes en la inmigración ilegal en vez de dárselo a las familias catalanas. Y también queremos que nos explique por qué los catalanes tenemos que seguir costeando, por ejemplo, los gastos de manutención de más de 3.500 jóvenes marroquíes que hay en Cataluña. Ya sabemos que son el 52% del total de los menas y esmenas en nuestra región. Cuando Marruecos, por ejemplo, está gastando 500 millones de euros en hacer el estadio más grande del mundo para acoger la final del Mundial de 2030, o su monarca tiene una de las fortunas reconocidas más grandes del mundo. Por tanto, yo le quiero preguntar, ¿a usted le parece justo? A nosotros, desde luego, evidentemente, no. Lo que debería hacer es retornarlos a Marruecos y que pague su educación y su manutención Mohamed VI. En cuarto lugar, va a seguir la Generalitat de Cataluña otorgando una paga a los exmenas entre 18 y 23 años, paga que no tienen los jóvenes catalanes en paro en esa misma franja de edad. Usted sabe, como yo, que los exmenas desde los 18 hasta los 23 años cobran una prestación que asciende actualmente a 717 euros en 12 mensualidades, que además es compatible con otras ayudas. Y mire, en Cataluña, y usted también lo sabe, el 24% de los jóvenes menores de 25 años está en paro, es decir, uno de cada 4 jóvenes catalanes. ¿A usted le parece justo otorgar una paga a los jóvenes extranjeros en situación ilegal de la que no disponen los jóvenes catalanes en paro? A Vox, desde luego, nos parece aberrante que ustedes atiendan primero a los jóvenes extranjeros antes que a los de casa. Y vamos a referirnos también a las consecuencias de estas políticas buenistas, pero suicidas, de querer convertir a Cataluña en la ONG del mundo, la ONG de Marruecos, de Argelia, de Mauritania o del Senegal. A pesar del silencio mediático y político respecto de la nacionalidad de los delincuentes, cada vez vamos conociendo más casos de agresiones, de robos y otros delitos graves a cargo de menores extranjeros no acompañados. Y hay un dato demoledor, señora consellera, que nadie puede negar. Según los datos actualizados de la propia Consejería de Justicia de su Gobierno, en el Centre Penitenciari de Joves, es decir, donde ingresan los jóvenes entre 18 y 25 años, ahora mismo hay 292 jóvenes en la cárcel. De esos, 222 son extranjeros y 70 españoles. Nada menos que el 76%, es decir, 8 de cada 10 jóvenes en la cárcel son extranjeros. Y, señora consellera, no puede seguir ocultando esta realidad y no hacer nada. El Gobierno de la Generalitat, de esos 222 extranjeros encarcelados, 137 son marroquíes y 34 argelinos. En total, 171 jóvenes magrebíes. Han llenado ustedes las calles de delincuencia importada y desde Vox no nos vamos a cansar de denunciarlo todas las veces que haga falta. Y en esta línea queremos saber cómo está el Pla d'Acció Polièdric, el PAP, ese plan específico de los Mossos d'Esquadra hecho en 2019 para atajar la delincuencia de los menas y de los exmenas. Un plan en que los Mossos reconocían que el 18% de los menas, es decir, casi 2 de cada 10, habían delinquido como mínimo una vez. Hombre, si tenemos en Cataluña casi 7.000 menas y exmenas y el 18% delinque de manera habitual, ¿no se da cuenta usted de la magnitud del problema? Resulta que tenemos 1.260 delincuentes extranjeros campando alegremente por las calles de Cataluña. En definitiva, es una realidad que muchos de estos jóvenes se ven frecuentemente involucrados en actividades delictivas o son explotados por las mafias que los criminales, y la Generalitat en este caso tiene que tomar medidas urgentes. Nosotros en nuestra moción le vamos a plantear varias para recuperar la seguridad de los catalanes y para garantizar el interés superior de esos menores, que no es otro que volver con sus padres y a sus países de origen. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señora Martínez, su opinión como ciudadana y sus titulaciones nos importan poco, Es decir, nos importa muy poco. Yo soy letrado de Administración de Justicia y no ando por ahí diciéndolo todos los días ni en todos los foros. Mire, nos importan las políticas de su Gobierno. Y no ha respondido a ninguna de mis preguntas. Aprende rápido usted, a insultar y no contestar. Eso se les da, vamos, de fábula, desde luego, a la Generalitat. ¿Cuánto cuesta a los catalanes un MENA? Se lo he preguntado. Responda. Si en Madrid lo han conseguido, usted no me lo sabe decir.
¿Cuánto nos cuestan o por qué tenemos que mantener a 3.500 jóvenes marroquíes de entre 16 y 17 años? Esos son sus niños, esos son sus niños. ¿Por qué no le reclaman a Marruecos que se haga cargo de estos jóvenes? Nada de niños. Porque, desde luego, deben tener una relación muy buena con Marruecos cuando permiten que funcionarios marroquíes den clases en el programa de lengua árabe y cultura marroquí en las aulas catalanas. Mire, ¿por qué a los exmenas se les tiene que dar una paga de 717 euros y no a los jóvenes catalanes? ¿Usted para quién gobierna? ¿Usted a quién defiende? ¿A los jóvenes catalanes o a los jóvenes del Magreb? Conteste, hombre. La mayoría, y respondo a su argumento de que son nens y nenas, a su discurso lacrimógeno. Si lo saben ustedes, la mayoría de los inmigrantes procedentes de Canarias a los que se le han realizado esas pruebas son mayores de edad. Entre 2018 y 2023, el 70% de las diligencias procesales para determinación de edad han determinado que eran mayores de edad. Si ustedes mismos lo reconocen en el documento que le he exhibido antes en su página web, que el 96% tiene entre 16 y 17 años. ¿Estos son sus nens y nenas? Y mire, no están solos. Llegan aquí y lo primero que hacen es coger el teléfono móvil y llamar a sus padres, pues saben perfectamente dónde viven. Y mire, vamos a ver, cada vez que ustedes anuncian a bombo y platillo regularizaciones masivas y ayudas ilegales, las mafias del tráfico de personas se frotan las manos, porque son ustedes los que están engañando a miles de jóvenes de Marruecos y de otros sitios a que se jueguen la vida en una barcaza a cambio de un suculento pago para los traficantes. Y mire, en cuanto ha hablado antes de nens y nenas, ¿no? Yo iba a hablar también de que en lo que pasa en los centros de acogida. Hablan ustedes de humanidad. Humanidad y sensibilidad hay que tenerla con los jóvenes catalanes que viven en ese centro. Usted sabe quién es Isabel Carrasco, la actual directora general de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que hasta ahora era cap de servei de la Degalla en el Camp de Tarragona. Esta señora se hartó y lo denunció, que en uno de esos centros había un señor que tenía 30 años, que se dedicaba a enfrentarse a los propios profesores, a los propios monitores y a pegar a otros niños que había en el centro. Si usted quiere preocuparse y ser sensible con los menores en esos centros, desde luego lo que tiene que hacer es impedir que se pasen estas realidades. Y no solo hay violencia en los centros, hay violencia en la calle. No me ha hablado ni una sola palabra de la falta de seguridad. Por cierto, pónganse de acuerdo en el Gobierno con la señora Parlon, que hace poco en la radio decía que reconocía que la mayoría de los delincuentes en Cataluña no tenían DNI. Hablen un poco entre ustedes, porque parece que no se aclaran. Mire, yo le voy a dar varios datos. Y de muchos años, para que no se queje, el periódico 6 de enero del 19, 300 niños de la calle flirtean con las drogas y la delincuencia en Cataluña. Los menores marroquíes entre 13 y 18 años son objeto de todas las detenciones que la policía practica por hurtos entre los 13 y los 18 años. El periódico La Vanguardia, 3 de mayo del 19. Menores migrantes en Cataluña, el 18% delinque y son muy reincidentes. Los datos analizados por Mossos desvelan una media de 3,9 delitos por persona. Más allá, La Razón, el 12 de septiembre del 23. Un grupo de menas marroquíes asalta y roba a un turista en el centro de Barcelona. El fenómeno delictivo de los menores extranjeros no acompañados ha vuelto con fuerza a la ciudad. La Razón, 1 de mayo del 24. Un grupo de menas marroquíes siembra el pánico en Reus, y eso lo conozco de primera persona. Siembra el pánico en Reus y roban móviles a adolescentes y asaltan a gente mayor por la calle. Tienen entre 13 y 17 años y buscan personas que vayan solas. Yo le pido que su Gobierno dé razón y atienda a estas cuestiones, que se deje de discursos de la universidad, de la que usted proviene, y baje un poquito a la calle, baje un poquito al Raval, baje un poquito a los barrios conflictivos de Cataluña. Es decir, en definitiva, le exigimos que gobiernen para los catalanes, que destinen los recursos a las familias catalanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque con 5.500 euros al mes de cada mena se pueden hacer muchas cosas para las familias vulnerables, y garanticen la seguridad en las calles. Y para todo ello devuelvan a los menas con sus padres y a sus países de origen. Muchas gracias.